Bienvenidos a Observatorio, a esta edición de Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de un tema difícil y preocupante. Vamos a hablar del fascismo a propósito de los resultados electorales en los Estados Unidos de Norteamérica. Andrea, más allá del análisis de coyuntura de la elección que se ha hecho y se seguirá haciendo seguramente por muchas semanas, creo que vale la pena darle una vuelta de tuerca a la reflexión y plantearnos con seriedad, preguntarnos con rigor y con seriedad si estamos enfrentando un fenómeno que pueda, digamos, tener una deriva hacia lo que ha sido teórica y vivencialmente el fascismo. Y quizá esto es lo primero que te pregunto. ¿Qué es el fascismo, Andrea? Bueno, el fascismo es una práctica y una ideología ultranacionalista. Tal vez la mejor definición del fascismo la dio Ortega y Gasset cuando decía que el fascismo es A y no A. ¿Qué es esto de A y no A? Es una ideología y una práctica que es inherentemente contradictoria, que tiene muchas tensiones y que nos resulta difícil de caracterizar porque incorpora elementos de ideologías que en principio vemos como opuestas. Entonces, el primer elemento es su ultranacionalismo. Okay. Un ultranacionalismo que se finca en la idea de nación, muchas veces vinculada a la raza, Okay. y donde tiene un discurso en donde el presente está en crisis, el presente es decadente y hay una romantización del pasado, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo se plantea como revolucionario en el sentido de que vamos a cambiar lo que tenemos hoy, pero no para el futuro, sino para el pasado. Okay. Entonces, esa es la primera tensión que existe. Interesantísimo. A ver, Rodrigo nos dice nacionalismo vinculado a una noción de raza con frecuencia, una contradicción interna permanente y además una idealización del pasado y como ruta de búsqueda a la solución de la crisis del presente. ¿Qué más, Rodrigo? A esta, bueno, que me parece muy pertinente la definición de Ortega y Gasset, porque este cúmulo de contradicciones hay que añadir otra más, que el fascismo, al menos como se dio históricamente, ¿verdad? Tiene dos elementos. Uno, lo tomamos como una ideología de derecha, pero al mismo tiempo es estadólatra, ¿verdad? O sea, dentro del nacionalismo fascista está un culto al Estado por encima del individuo. Por eso es de derecha, pero es antiliberal. Okay. Esta es una cuestión importante. Clave, claro, del fascismo. Y la otra es el culto a la violencia. En ese sentido es totalizante, ¿no? Totalizante, exactamente. Y te doy la palabra de nuevo, el culto a la violencia. Y el culto a la violencia, es decir, los fascismos que pueden o no ser, lo indicó muy bien Andrea, pueden o no ser racistas, pero los fascismos en su estrategia de acceso al poder incluyen grupos de choque, peleas callejeras. En realidad son partidos que incorporan organizativamente grupos de matones que después se convierten en policía, ¿verdad? Eso lo vimos con el nacionalsocialismo de Hitler, lo vimos también, pues así nació el Partido Fascista Italiano, y está en la falange socialista española. Entonces yo creo que en este cúmulo de contradicciones creo que añadiría estas dos. A ver, muy interesante porque nos ayudan a ver características teóricas y también modus operandi más prácticos, digamos, más de operación política. Les hago directo la pregunta. ¿Hay, desde su punto de vista, elementos de estas definiciones que ustedes acaban de darnos en los fenómenos que estamos viendo, en concreto ahora con la elección de Donald Trump en Estados Unidos y potencialmente con algunas elecciones que podrían suceder como la de Le Pen en Francia, o no? Yo creo que sí hay algunos elementos comunes, ¿no? Uno de los elementos que es típico del fascismo también es un sentimiento de quienes apoyan a un líder carismático, que se sienten abandonados por los partidos tradicionales, que se sienten traicionados, y una retórica en donde hay una fuerte masculinización. Esto es importante. A ver, y eso, detente un minuto en el punto. Es decir, desarrolle un poco más qué es esto. Bueno, una de las, precisamente porque es digamos, el centro del articulador de la ideología es el nacionalismo, entonces cualquier otra ideología donde hay otra identidad que es importante, como en el feminismo el género, por ejemplo, es el gran enemigo, o el socialismo y la clase es el gran enemigo. ¿Por qué? Porque
porque se oponen a la nación. Y también porque, precisamente porque tiene estos elementos de violencia y demás, hay una ideología donde se idealiza la fuerza, la masculinidad, ¿no? Y donde muchas veces se retoma unos roles muy marcados de las mujeres, por un lado, y separados de los hombres, ¿no? Okay. Me parece importantísimo porque sí, creo yo, y ahorita haríamos un análisis más detallado, que hay elementos y hay que preocuparnos porque hay bastantes coincidencias. Nos decía Rodrigo el tema de la violencia y quiero nada más entender, porque por lo que puedo vislumbrar en lo que nos dice Andrea, es que sería violencia hacia adentro, pero también potencialmente un discurso de oposición y de violencia hacia afuera, ¿sí? Por supuesto, no, claro, la violencia es organizativa por los grupos de matones que caracterizan a los movimientos fascistas, pero es discursiva, hay un culto a la violencia, los líderes hablan de, bueno, esto de gente que impone su voluntad, recurren a filósofos, recurren a pensadores para presentar la violencia como un mecanismo de cambio social válido, de la parte revolucionaria que mencionaba Andrea, ¿verdad? Pero hay otro elemento aquí también, como es violencia organizada y también hay un culto a la espontaneidad, un elemento del fascismo importante es el partido movimiento, ¿verdad? Es decir, como experiencia histórica, el fascismo es partido. Y esto es bien importante para ver lo que hay, por ejemplo, en la experiencia norteamericana, aunque podría haber debate, pero si coincidiéramos en que Trump como sujeto es fascista, no es el Partido Republicano un partido fascista. Sin embargo, y eso es una diferencia importante. No, a mí ahora, esto me interesa mucho. Como quiera, la parte más derechista, lo que ha jalado más a la derecha últimamente al Partido Republicano o a ciertos individuos, es el Tea Party, que en realidad es un movimiento muy radical que tomó al Partido Republicano por asalto. Entonces el Partido Republicano no es en realidad un partido fascista, ni se ha convertido en un partido fascista, pero está esta pulsión que lo lleva hacia ese lado por parte de un movimiento, que es el Tea Party, y que tiene elementos muy radicales de derecha y sin duda elementos que, bueno, tal vez no violentos, pero que sí la ven bien la violencia, ¿no? Y tú dirías, nada más te lo pregunto de nuevo a ti, Rodrigo, tomando la palabra de tu primera premisa, que Trump sí es un personaje que en su caracterización, en su discurso, en su ideología, representa a eso que llamamos fascismo. Bueno, tal vez si lo dijéramos en su contexto, sí podría decirse eso, ¿no? Porque hay un elemento de los fascistas y que mencionó Andrea es este culto a una autenticidad idealizada de lo que es la verdadera nación o los verdaderos elementos de la nación. Y aquí estamos hablando de trabajadores blancos, ¿verdad? Y de trabajadores no calificados y que se está idealizando a este elemento de la población norteamericana como el auténtico norteamericano, ¿ok? También, y Trump, sin duda alguna en sus discursos, incita a la violencia, incita a callar al disidente. Es profundamente misógino. Es profundamente misógino, que es parte de la masculinidad de los fascistas. Entonces, tal vez, pero sin embargo, pues no vemos aquí, si comparáramos a Trump con el ascenso de Hitler al poder, en que no era solo un discurso, sino pues, que era un matón a cargo de una banda de matones, promoviendo la violencia en las calles, eso lo hacían, ¿verdad? O sea, eso las peleas, eso estaba y eso no está, y eso es importante. Andrea, retomo el punto, no sé cuál sea tu punto de vista sobre si él, el personaje, Trump, es o no un personaje que de alguna manera encarna estos rasgos del fascismo, pero te preguntaría sobre eso y sobre la interacción que ya Rodrigo nos ayuda a trazar entre el diseño político institucional de los Estados Unidos para poder imaginar si el Estado de los Estados Unidos podría convertirse en un Estado fascista. Muy bien. Bueno, creo que Trump sí tiene elementos fascistas que son preocupantes, que ya hemos mencionado. A mí me preocupa particularmente la otredad como la fuente de la crisis, como la fuente de la decadencia, como la fuente de la corrupción. Eso me parece que es muy, muy fascista. Es un ultranacionalismo que es lo que caracteriza al fascismo. Ahora, Estados Unidos sí, y en esto estoy completamente de acuerdo con Rodrigo, está en cierto sentido todavía bastante lejos, afortunadamente, de un Estado fascista.
lo cual no significa que no se pueda derivar en ello, pero si se llegara a derivar en algún momento, estamos en pasos muy iniciales. ¿Por qué? Estados Unidos, en primer lugar, es un país federalista, donde los estados pesan y pesan mucho. Entonces, no es un estado en donde se pueda hacer absolutamente, donde el presidente tenga un poder absoluto. El presidente tiene contrapesos y tiene contrapesos fuertes. Después, otra cosa es, el sistema judicial es bastante independiente, ¿no? Como ya hemos visto, el propio Trump tiene juicios iniciados, ¿no? Entonces, ese es otro mecanismo que va a balancear. Y la gran interrogante es el Partido Republicano, ¿no? El Partido Republicano no logró poner suficiente oposición a Trump ni durante las primarias, ni durante las elecciones, pero hay que ver cómo van a responder, dado que tienen el control de las dos cámaras legislativas, y evidentemente, aunque está dañado, está lastimado, el Partido Demócrata sigue siendo una fuerza política muy importante. Entonces, tenemos muchos elementos de contrapesos y de frenos que yo creo que nos lleva a tener, digamos, cierta cautela y no caer en el pánico de hemos llegado al fascismo en Estados Unidos. ¿Les parece si vamos a un corte y regresando nos preguntamos sobre la otra dimensión que también es necesaria ponerla en la ecuación para pensar en el fascismo? No solamente la dimensión del liderazgo individual y su discurso, que ambos me han dicho que ven rasgos en Trump que lo orientarían hacia el fascismo, no solo la dimensión institucional, que es la que permite o no que este tipo de liderazgos afirmen su agenda, sino la dimensión de lo social. Preguntarnos quién votó a Trump, cuál es esa sociedad de los Estados Unidos y qué hay hacia adentro de la composición de la sociedad norteamericana. Esto es Observatorio Cotidiano, y estamos pensando el fascismo a la luz de Donald Trump. Regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano. Estamos hablando del fascismo y estamos hablando de Donald Trump, del diseño institucional norteamericano al que quizá valdrá la pena regresar, pero les decía yo al final del corte y me gustaría escuchar pues cuál es su diagnóstico de quién votó a Trump. Es decir, quiénes son esos votantes y luego ampliar un poco el espectro y decir quién es esa sociedad, porque obviamente no todos los norteamericanos votaron ni apoyan a Donald Trump. Andrea. Bueno, la respuesta no es fácil. Quien votó a Trump hay mucha gente que decía, es la gente que fue muy golpeada por la crisis del 2008, es gente pobre, es gente que se siente afectada económicamente, pero esto no es completamente cierto si uno observa las características demográficas de quien lo votó. Hay muchos ricos, mucha gente que no ha sufrido tanto la globalización y sus consecuencias, que votaron también a Trump. Entonces, hay un grupo de gente que ha sido desplazada económicamente, que no ha tenido la capacidad ni las oportunidades de reaccionar al cambio de la globalización, de la integración comercial, y que han votado a Trump. Hay otro grupo que yo creo que para explicarlo sí tenemos que recurrir a cierta ideología nacionalista, de identidad racial, que han sentido que formaban parte de una élite, que el ser blancos los ubicaba en una situación de privilegio y que se han sentido amenazados por los cambios tan rápidos que ha sufrido, ¿no? Y en cierto sentido podría verse como una reacción también a Obama, ¿no? Y a tener a un presidente afroamericano que cimbró tan profundamente en algunos de estos sectores. Y bueno, tenemos entonces gente rural, ¿no? Que así ha sido muy afectada, y también simplemente conservadores que su filiación es más por el lado del nacionalismo y de la exclusión, yo creo. Rodrigo, tu reacción pensando de nuevo primero y solamente en los votantes de Trump. Exactamente. Creo que está muy bien de tratar de ir un poco más allá del diagnóstico que está haciendo el ala más radical, o más a la izquierda del Partido Demócrata, que es precisamente ¿no? Que son los golpeados por la globalización y que no se sienten atraídos por el discurso que consideran más neoliberal
de Clinton. Puede ser, puede no ser, realmente creo que el componente nativista es el esencial, es decir, población, el trabajador poco calificado, blanco, no necesariamente por ser golpeado por la globalización, sino que sencillamente sus valores más tradicionales, y en Estados Unidos tradicional significa también pues la sociedad de los 60s, que era una sociedad, por decir algo, ¿no? Una sociedad pues con un apartheid virtual, ¿verdad? O sea, con muchísima segregación, con gente que por su color de piel tenía menos derechos de jure y de facto. Y eso, hay gente que extraña eso. Yo me acuerdo, bueno, decíamos primero el votante de Trump. Creo que hay gente que no le gusta el cambio, también es eso. Entonces, y el cambio ha significado esto, mayor movilidad, mayor igualdad entre los distintos componentes étnicos de una sociedad como es la norteamericana, que es a la vez pluricultural, pero también tiene segregación espacial, segregación económica según las razas distintas, ¿no? Y eso ha estado cambiando y hay gente que o bien se asusta o bien sencillamente sus valores le parece que eso está mal. Ahora, ambos me han dado elementos que me hacen pensar que ese votante, y algunos de ellos, espero que no todos, pero también, digamos, de alguna manera complementan las características que ustedes han descrito del fascismo como categoría teórica. Nacionalismo, identidad racial, miedo a la otredad, reacción conservadora y reaccionaria propiamente ante la crisis, en fin. Por fortuna, Andrea, esa no es toda la sociedad norteamericana. ¿Qué tenemos? Es decir, si ampliamos nuestro espectro, ¿cuáles son, digamos, los otros actores ahora pensando en la dimensión social que podrían eventualmente servir para contener un avance de esta tendencia fascista? Claro. Bueno, la sociedad norteamericana es una sociedad muy, muy diversa. Es una sociedad que la cortan muchas distinciones, ¿no? Hay zonas muy urbanas y zonas muy rurales. Las zonas urbanas son una fuente de oposición a este tipo de movimientos. Votaron demócrata. Votaron demócrata. Es una sociedad donde además hay muchos jóvenes que también tendieron a votar en contra de Trump. Es una sociedad muy diversa étnicamente, ¿no? Tiene una población latina importante, tiene una población afroamericana importante y de otras identidades étnicas como la asiática, ¿no? Entonces es una sociedad muy diversa. Y es una sociedad donde además hay muchas identidades en términos de los estados. Y hay mucha variación en términos de los estados. Entonces, creo que esta diversidad sí tiene la posibilidad de poner barreras a Trump y a su gobierno, sí se organizan. Y además, y esto creo que es importante, no tenemos que perder de vista que Trump perdió el voto popular, ¿no? Finalmente, la mayor parte de los votantes no lo votaron. Y además hubo muchísimo abstencionismo. Entonces, para realmente ver a Estados Unidos, habría que ver a los que no votaron y por qué no votaron y a los que votaron en contra de Trump. Rodrigo, tomando esta descripción, creo muy atinada que nos hace Andrea, de la complejidad de la sociedad norteamericana, te haría una pregunta muy concreta. Tú decías que uno de los rasgos que caracterizaban al fascismo y que no lo ves en este ascenso al poder por la vía electoral de Trump, es esa violencia del día a día, esa violencia de las calles, esa violencia para imponerse de manera, digamos, tal cual, ¿no? De manera precisa frente a los que son tus opositores. ¿Ves en la sociedad norteamericana la capacidad de procesar institucionalmente a través de redes sociales esta fortísima confrontación que hoy existe alrededor de los programas de gobierno, o crees que se pueda, digamos, disparar eventos violentos? Bueno, puede haber y parece ser que está habiendo ya pues estos hechos de violencia descentralizada, ¿verdad? Y gente que dice, que ve esto como que ahora es el momento de los agravios que haya tenido, pues desquitarse, y están ocurriendo. El fascismo lo que tiene como fenómeno es la violencia organizada, no descentralizada, ¿verdad? Son ejércitos paramilitares que forman parte de la estructura de un partido. Creo que eso no está, ¿verdad? Y me parece muy difícil que pase.
Digo, porque incluso pues ya el Ku Klux Klan, por ejemplo, que está muy contento, pero son excentricidades dentro de la sociedad norteamericana. Entonces, creo que eso es muy difícil que pase. Por otro lado están las instituciones de contrapeso que mencionas, que hacen muy difícil la otra parte digamos, del fenómeno fascista, que es tomar el poder y concentrar la decisión en un solo individuo y eliminar las instituciones de división de poderes, ¿verdad? Eso es muy difícil que ocurra. Sin embargo, pues por el momento estamos viendo que, bueno, no se han eliminado las instituciones, pero se están pintando de un solo color, pero no parece, eso no te dice que va a ocurrir algo como en Venezuela, ¿verdad? Que se aproveche esa coyuntura para que esa situación se vuelva permanente. Es coyuntural esto, que todo esté en manos republicanas. Yo creo que Trump, por ser Estados Unidos, no va a poder aprovechar esa situación para convertir esa situación coyuntural en algo permanente de la estructura política norteamericana. Me dan una bocanada de oxígeno con esta idea de que la diversidad y sobre todo la complejidad del diseño institucional puede tener la capacidad y el empaque para evitar que un discurso y un personaje arrasen con la política estadounidense. Hay dentro de las instituciones unas muy importantes, y estando aquí en TV UNAM no puedo dejar de preguntarte, Andrea, porque además tú conoces varias, estudiaste allá, las universidades, ¿qué rol están llamadas a jugar y qué puedes ya desde ahora más o menos visualizar que vaya a suceder en los centros de pensamiento norteamericanos? Las universidades son una fuente fundamental para la crítica, digamos, del gobierno, ¿no? Es donde la gente se forma, es donde los jóvenes tienen capacidad también de organización. El vínculo con las universidades yo creo que es sustancial. Creo que tiene, digamos, una de las características de los gobiernos fascistas, como no de todos, pero sí de una mayoría, yo creo, de ellos como intelectuales, contra anti-ilustración, digamos, genera a las universidades como focos de oposición fuerte, ¿no? Entonces creo que sí, las universidades son centrales y que hay que establecer vínculos con ellas. Nuestra universidad y nuestro país tiene que establecer vínculos con las universidades, y también son espacios donde claramente puede uno llegar a exponer ideas con argumentos y lograr digamos que penetren a través de los jóvenes en la sociedad. Importantísimo. No me hablaron de un elemento que tiene que ver con esto que dice Andrea y que siempre está presente en las discusiones sobre el fascismo, Rodrigo, que es el tema de la ideología, de la construcción, digamos, de un discurso y un imaginario con un proyecto ideológico. ¿Tu opinión sobre qué pasa en Estados Unidos, el papel de los medios de comunicación, la propaganda, la posibilidad de construir o no un discurso, digamos, en clave fascista que termine permeando a toda la sociedad norteamericana? Bueno, es muy difícil porque también los centros de creación de discursos y de difusión de discursos son muchos, muy plurales, y son descentralizados, son independientes. Sin embargo, creo que los medios que son más liberals, digamos, tendrían que ver la forma de combatir discursivamente el nativismo, porque como lo dijiste, ese elemento, es decir, el elector de Trump posiblemente se parezca mucho al votante de Hitler. Okay. ¿No? Y hay que combatir el nativismo, hay que dar esa batalla ideológica. Yo vi, por ejemplo, a Clinton muy valiente en cámaras frente a todo el país, hablando de control natal, ¿verdad? O sea, ella realmente no tuvo, ningún miedo en exponer su punto de vista como es. Bueno, con ese mismo valor, la gente que está preocupada tiene que dar un discurso ideológico coherente antinativista. Ok, ¿y los medios de comunicación? Los medios de comunicación, a mí los medios de comunicación me preocupa lo siguiente. Si bien es cierto que son muy plurales, sí hay en Estados Unidos un fenómeno que creo que se observa también en mayor o menor medida en el resto del mundo, que es que la gente puede vivir recibiendo mensajes solamente que refuerzan su pensamiento, digamos, de inicio. Podemos ver una separación total de los mensajes en los medios de comunicación formal, la televisión y demás, pero las redes aquí sí juegan un papel muy importante, en donde yo tengo una red social que comparte mis ideas, mis prejuicios y los refuerza. Y esto sí se vio en la campaña de Trump, una
falta de respeto, yo creo, ahí sí se puede decir, contra los hechos. Es decir, esparcir cosas que son simple y llanamente falsas y que al repetirlo en una caja de resonancia de las redes, simplemente se van reiterando. Y eso es re fascista, perdón. Y eso Pues, pues con esto vamos a tener que concluir lamentablemente, y sí es cierto que es refascista. Yo me acuerdo de alguna frase de Hitler que decía, si vas a mentir, haz una mentira tan grande para que todo mundo crea que es verdad. Esto ha sido Observatorio. Esto ha sido Observatorio Cotidiano en una coyuntura y en un momento que nos preocupa a todos, pero en el que tenemos que deliberar, pensar y encontrar soluciones. Nos vemos aquí la próxima semana en TV UNAM como todos los martes.